El tema del día. Los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso, y entre las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran dios del cielo y la vida llamado Quetzalcóatl. Aun cuando varios nombres han sido dados al dios Quetzalcóatl, su descripción es casi la misma: un hombre blanco, barbado, de ojos azules, que vestía una túnica blanca. Él aconsejó a la gente, les enseñó, y partió con la promesa de que algún día regresaría. No sabemos a ciencia cierta si Quetzalcóatl y Cristo fueron la misma persona, pero hay millones de similitudes de ellas, si me permiten el descaro exagerado de hacerlo. Actualmente la iglesia sí lo cita, y lo cita aquí, a 10 minutos de su hogar, que esta es su casa, en el centro de conferencias de la iglesia. Es por eso que hago el video y los invito a que no lo tomen a la ligera, no lo tomen como una burla. Son cosas reales, son cosas verídicas. Chorradas que dicen los apologistas. Quetzalcóatl. ¿Por Quetzalcóatl? Hay un joven que tenía una página de Facebook llamada Arqueología Mormona, pero que desde enero la ha abandonado para, como dice él, trabajar para otra página llamada Book of Mormon Central en español. Tanto en Arqueología Mormona como en Book of Mormon Central, este joven está obsesionado con el tema de Quetzalcóatl, como prueba de que el libro de Mormón es verdadero. Ahora, yo ya hablé de Quetzalcóatl antes, ¿no? Y tuvimos al amigo Benjamín, y hablamos con Joel, y hicieron un excelente trabajo hablando de los problemas con Quetzalcóatl. Pero, al menos en el mundo latino, la gente sigue con esto. Y yo tengo un libro que es como uno de esos libritos para chicos, que el libro entero es como un diario de un arqueologista chiquito que fue a México a investigar las tierras del libro de Mormón. Hola. Soy Stephen Hawking otra vez. Manuel dijo arqueologista, pero esa palabra no existe. La palabra es arqueólogo. Si Manuel sigue cometiendo estos errores, voy a empezar a creer que la iglesia es verdadera. Peace out. Y ahí lo menciona Quetzalcóatl. O sea que hay gente en la iglesia que todavía cree, especialmente entre la gente latina, que no saben mucho de la iglesia y que no saben mucho de la historia de los dioses mexicanos, de la religión mexicana y específicamente la religión de Quetzalcóatl. Pero yo entiendo, es un conocimiento bastante específico, ¿no? Entonces a uno le dan un par de datos que suenan bien y uno lo cree. Vi un screenshot, un pantallazo que tenía que guardé de este Arqueología Mormona, y empezando a leer, que tiene 3 párrafos nomás el artículo ese. Pero le empecé a responder y terminé con 10 páginas, así que decidí, o 12 más bien, así que decidí dedicarle el programa de hoy a eso. Y uno de los tantos artículos de la página de Arqueología Mormona acerca de Quetzalcóatl dice: los mayas supieron de la crucifixión de Jesucristo, 2 signos de exclamación. Fray Bartolomé de las Casas fue un sacerdote dominico mejor conocido como el defensor de los indios, y los defendió tanto que dijo que eran humanos. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? Y aquí está el link a Wikipedia. Fue obispo de Chiapas, México, y se encargó de recopilar historias, costumbres y leyendas de los nativos mayas de Chiapas, compendiados en la obra apologética Historia de las Indias. Aquí está el libro completo. En dicho libro se recompilan creencias prehispánicas. Entre ellas, muchas nos llama la atención lo siguiente. Dicen que Upoco le dio muerte a Bacab. Lo hizo azotar, le colocó una corona de espinas en la cabeza y lo colgaron con los brazos extendidos en un poste, no queriendo decir que estaba clavado, sino atado, y para explicarlo mejor, el jefe extendió sus brazos, finalmente murió allí. El libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, escrito en la América precolombina, nos habla de la prédica del Evangelio en tierras americanas mucho antes de la conquista española. Es así que tanto las creencias precolombinas y las descritas en el libro de Mormón se complementan y se apoyan una para con la otra. Ok. El profeta José Smith aseguró que las generaciones futuras verían grandes descubrimientos en favor del libro de Mormón. Yo no recuerdo que haya dicho eso, pero supongamos que sí. Y este tipo de evidencias son de las que él habló. La siguiente imagen representa a Quetzalcóatl
Crucificado es una imagen de una cultura del centro de México, pero que ilustra también lo descrito por Fray Bartolomé de las Casas. Y muestran una foto, ¿no?, de un dios maya, que no es el dios emplumado del que estamos acostumbrados, ¿no?, con la cara de serpiente, sino que es una forma antropomórfica, ¿no?, una persona con una máscara de una nariz larga, que se ve llevando una especie de cruz. Pero según él, es la foto de Quetzalcóatl crucificado. Aquí hay más información sobre este artículo y da un link a un blog. Comparte con amigos y familiares estos artículos. #Arqueología Mormona. Ok, este artículo a su vez da un enlace a otro artículo sobre el mismo tema y con puntos similares. Uno de un blog que se llama Evidencias del Libro Mormón. .org. Los habitantes precolombinos sabían de la crucifixión de Cristo. Los aborígenes americanos, a través de sus relatos registrados por cronistas españoles, nos hablan de la crucifixión del Hijo del Dios Creador. Autor Álvaro Figueroa Z. Consideramos solo 3 menciones de muchas de las que un cronista del tiempo de la llegada de los españoles a América, la de un investigador postconquista y la de un aborigen precolombino, todas apoyando el hecho de que el Evangelio había sido predicado mucho antes en la América prehispánica, y podremos con seguridad llegar a una conclusión. Fray Servando de Mier, de la Orden de Santo Domingo, cronista español, siempre mantuvo una fuerte posición sobre el conocimiento del Evangelio prehispánico, como bien ya desarrollamos en otro artículo publicado en nuestra página. Él comprendía muy bien que Dios tenía un plan determinado en el que claramente se encontraba también el continente americano. En su conocido sermón guadalupano, donde sostiene que el cristianismo ya era conocido por los aborígenes, además agrega: lo que yo prediqué fue que en la América, no más pecadora que el resto del mundo, entró también en el plan de redención del género humano, y que habiendo Jesucristo mandado a sus apóstoles a anunciarla a toda criatura que estuviese bajo el cielo, en el mundo entero, hasta lo último de la tierra. Esto como que nada demuestra que la idea de José de Mí ni siquiera era original. Este cronista español insertó todos sus descubrimientos en un marco determinado por Dios, en donde debía haber un plan para llevar a todos los hombres el Evangelio de Cristo, aún antes de ser este continente descubierto por los europeos. Ahora consideremos la opinión del investigador Dr. Peter de Roo, que concluye que estos indios, y probablemente varios de otras tribus análogas, eran cristianos, en el amplio sentido de la palabra. Al tiempo del desembarco de los europeos en suelo americano, difícilmente se puede poner en duda. Ellos conocían y adoraban al Dios eterno, espiritual e incansable que creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Ellos sabían acerca de la felicidad de nuestros primeros padres, que comieron el fruto gordo de Edén, y del mal espíritu que los llevó a pecar, su desgracia y muerte, y como ellos estaban familiarizados con las circunstancias de la terrible tragedia, podemos fácilmente deducir que no ignoraban del todo su detalle más importante, la promesa de un Redentor que constituye la más firme base del cristianismo. La recopilación de estos relatos lleva a De Roo a una postura clara y potente. Estos indios, y probablemente varias otras tribus análogas, eran cristianos. Una afirmación sostenida por la evidencia recolectada durante ya siglos. Pero, ¿qué nos podría aportar un aborigen americano de este conocimiento acerca de la vida de Cristo? Cito este antiguo relato registrado por Bartolomé de las Casas. Dicen los indios de Chiapas que Eupoco le dio muerte a Bacab. Lo hizo azotar, le colocó una corona de espinas en su cabeza y lo colgaron con los brazos extendidos en un poste, no queriendo decir que ya estaba clavado, sino atado. Y para explicarlo mejor, el jefe extendió sus brazos, finalmente murió allí. Quizá podamos imaginarnos la sorpresa que debió significar para los españoles escuchar estos relatos de los indígenas. Se trata de una afirmación demasiado específica y clara para suponer que es solo una coincidencia con la crucifixión de Cristo. En nuestra época es relativamente sencillo comparar cada punto. ¿Y a qué conclusión podemos llegar?
Este plan, establecido por Dios para que la América antigua conociera de su Hijo y su misión redentora, fue llevado a cabo por personas escogidas, y ellos realizaron un trabajo evangelizador, y vestigios de este esfuerzo, después de miles de años, se cristalizaron en miles de relatos que nos enseñan que una vez Cristo caminó por estas tierras. Y lo más considerable de esto es que este testimonio se encuentra escrito en las páginas del Libro de Mormón. Primero que nada, quiero que hablemos un poco acerca del citado P. de Roo, ¿no? El investigador que supuestamente determinó, basado en evidencia recolectada durante ya siglos, que los indios precolombinos eran cristianos. Este material de P. de Roo es del año 1900, y solo un año después, en el periódico The American Historical Review, apareció una reseña en la que el autor descarta el trabajo de Roo, diciendo, entre otras cosas, que estos bellos volúmenes son un monumento tanto a la laboriosidad del autor, así como a su falta de sentido histórico. De hecho, la obra no debe verse tanto como una historia, sino como una polémica en apoyo a la afirmación de que se pueden encontrar en América vestigios de una cristiandad, la cual evidentemente no fue introducida por los relativamente tardíos norteños, y como una narrativa de los misioneros católicos romanos tempranos en Groenlandia. Todo esto está discutido extensamente, pero en un espíritu de dogmatismo mezclado con credulidad que tristemente interfiere con cualquier peso juicioso de las autoridades citadas. Entonces, lo que esta reseña de la época del mismo de Roo dice es que este hombre interpretaba y veía lo que él quería. Él buscaba evidencias de lo que ya había determinado. Es difícil tomar en serio veleidades tales como esta, y no creemos que serán aceptadas por estudiantes de historia de mentes sobrias que no pertenezcan a la misma persuasión religiosa del autor. Su concepción liberal de lo que constituye evidencia puede ser inferido de su sugerencia de que sea establecido un museo de antigüedades americanas que contenga crucifijos antiguos, cruces y libros cristianos y reliquias descubiertas o que pueden ser descubiertas en el futuro en nuestro hemisferio. Trataremos de seleccionar alguna joyita como ejemplo de los descubrimientos maravillosos en la historia antigua que pueden encontrarse en estos maravillosos volúmenes. Se nos instruye que los comienzos de la civilización en este continente fueron traídos a América por los descendientes recientes del patriarca Noé, quienes tomaron una dirección oriental llegando a América ya sea por el estrecho de Bering o después de navegar a través de la Polinesia en la costa occidental de América Central y Perú. Con respecto a la introducción de la cristiandad, se nos dice que se pueden encontrar en América vestigios prehistóricos que apuntan a la presencia del apóstol Santo Tomás. Roo afirma que hay inscripciones en una roca en la orilla del Potomac sobre la tumba del Siachi el Rubio, en la que podemos encontrar fragmentos de huesos y 2 monedas bizantinas, y estos interesantes artículos están ahora preservados en la institución del Smithsonian en Washington. A pesar de que el profesor Joseph Henry, el secretario del Smithsonian, ya desde marzo de 1869, expuso el fraude y expuso al autor del mismo en la revista Historical Magazine. El libro de Roo parece haber dejado de ser publicado después de la primera impresión, y no he encontrado ningún artículo académico que lo cite. De hecho, nadie lo cita excepto varios apologistas mormones, empezando con el apóstol B. H. Roberts. Entonces, la gran evidencia del libro de Mormón, el libro del señor Roo, puede ser desechado como pseudociencia. Segundo, Benji, el joven de arqueología mormona, muestra un dibujo de Quetzalcóatl sosteniendo una cruz y sugiere que este es el dios emplumado siendo crucificado. Pero no hay ninguna evidencia de que está siendo crucificado. Los invito a que vayan al sitio web del pxamormona.com o pesmon.com y vean la foto. De hecho, la cruz ni siquiera está en el suelo, sino que Quetzalcóatl la está levantando y llevando en su espalda. Tampoco es una cruz típica cristiana en la que la parte inferior es más larga que la de los lados y la superior es más pequeña que las otras 3. Esta cruz tiene los 4 lados exactamente iguales. Según el libro Anales del Museo Nacional de México, volumen 2, página 88, se ve pues que Quetzalcóatl no introdujo el culto de la cruz cristiana.
Las cruces que se encuentran sabemos ya que eran del dios de las lluvias o el árbol del sol, mas nunca un símbolo de redención ni la cruz de Cristo. El Quetzalcóatl cristiano como leyenda es un tipo admirable, pero la historia no puede admitirlo. Ningún signo de Nahui-Olin, el quinto sol, en los códices, tiene la figura de cruz perfecta griega como las que tiene Quetzalcóatl. Siempre forma ese signo dos ángulos agudos y dos obtusos, de suerte que nunca tiene la figura de cruz, la cual tiene 4 ángulos rectos. Mas suponiendo que las cruces de Quetzalcóatl sean el signo de Nahui-Olin, este representa exclusivamente los 4 movimientos del Sol en el año de 365 días. Entonces, para los seguidores de Quetzalcóatl, la cruz no es un símbolo de redención, sino que representa los 4 puntos cardinales, y por eso tiene 4 lados iguales. Jacques Lafay, en su libro Quetzalcóatl y Guadalupe, la formación de la conciencia nacional, explica que, independientemente, al menos al principio, de la profecía que pasó por haber anunciado su llegada al Nuevo Mundo, los conquistadores y luego los evangelizadores creyeron observar en los templos, sobre las imágenes sagradas de los mexicanos y sobre los códices, signos que a sus ojos no podían provenir sino del cristianismo o del judaísmo. El más impresionante de esos signos fue la propia cruz. Un siglo más tarde, el franciscano López de Cogolludo, citando al Bernal Díaz, añadirá: se halló en este reino de Yucatán fundamentado para poder presumir una evangelización de las Indias por los apóstoles, que no dio poco que considerar a los escritores antiguos. Para nuestros españoles, cuando en él entraron, hallaron cruces, y en especial una de piedra, relevada en ella una imagen de Cristo Redentor, nuestro crucificado, la cual está en nuestro convento de Mérida, a quien veneraban los indios. En efecto, las cruces de valor religioso eran bastante numerosas en el México antiguo. Una de las más conocidas, la de Palenque, era la estabilización del árbol de la vida de los mayas. La cruz de Quetzalcóatl llevaba en la cabeza, al igual que otras del códice Fejerbari-Mayar, sobre la cual estaba dibujada un personaje barbudo, era el símbolo de las 4 direcciones del espacio, de los puntos cardinales, como correspondía al dios del viento, Quetzalcóatl e Écatl, pero la complicada simbología religiosa de los antiguos mexicanos era impenetrable para los primeros españoles, o más bien solo les decía algo analógicamente. Inclinados por una fuerte tradición judeo-cristiana, observaron, dándole primordial existencia, un símbolo, el de la cruz, significante para ellos, concediéndole una exagerada importancia, además de un significado erróneo. Venidos de un mundo espiritual cerrado y exclusivo, no podían imaginar que una cruz pudiera tener otro origen y otro sentido que la cruz cristiana. Así, las cruces del antiguo México, muy diferentes unas de otras, fueron unificadas y llevadas a un esquema cruciforme para ser interpretadas como los signos de una evangelización anterior. La cruz del manto de Quetzalcóatl, cruz de San Andrés, simbolizaba en realidad el principio dual en el origen de los dioses y de los hombres. Al pie del templo de Écatl, en Calixtlahuaca, hay un monumento funerario sobre planta cruciforme. De allí se dedujo rápidamente una especie de ley de frecuencia que revelaba la asociación de Quetzalcóatl y de la cruz. O sea, había cruz diferentes. Estaba la cruz del templo de Palenque, que representa el fundamento del árbol de la vida. Y si uno ve la cruz, puede ver que alrededor de la cruz hay claramente un árbol. Y esa cruz parece más como la cruz cristiana, porque está el tronco, ¿no? Y las ramas son los palos que van al costado. Y la otra cruz, que es de 4 lados iguales, que es la cruz de Quetzalcóatl, que representa los signos cardinales. Pero los cristianos, al ver estas cruces diferentes, las combinaron a todas y pensaron que eran toda la misma cruz, la cruz en la que murió Jesucristo, cuando en realidad eso no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Tercero, el enlace que se da al libro de Bartolomé de las Casas es el libro incorrecto. Tanto Benji como Álvaro dan una referencia al libro Apologética Historia de las Indias, aunque la cita dada solo parece encontrarse en sitios pro-mormones. Pero aun suponiendo que la cita fuera confiable, eso no demuestra nada, ya que el mismo Bartolomé de las Casas es una fuente sospechosa, y ya vamos a ver a qué me refiero. Ya en 1609, Garcilaso de la Vega escribió que
La manera que nuestros españoles tenían para escribir sus historias era que preguntaban a los indios en lengua castellana las cosas que de ellos querían saber, los farautes, por no tener entera noticia de las cosas antiguas, y por no saberlas de memoria. Les decían faltas y menoscabadas o mezcladas con fábulas poéticas o historias fabulosas. Y lo peor que en ello había era la poca noticia y mucha falta que cada uno de ellos tenía del lenguaje del otro, para entender al preguntar y responder. Y por esto era por la mucha dificultad que la lengua indiana tiene y por la poca enseñanza que entonces tenían los indios de la lengua castellana, lo cual era causa que el indio entendiese mal lo que el español le preguntaba y el español entendiese peor lo que el indio le respondía. De manera que muchas veces entendía el uno y el otro en contra de las cosas que hablaban. Otras muchas veces entendían las cosas semejantes y no las propias, y pocas veces entendían las propias y verdaderas. En esta confusión tan grande, el sacerdote o seglar que las preguntaba tomaba a su gusto y elección lo que le parecía más semejante y allegado a lo que deseaba saber, y lo que imaginaba que podría haber respondido el indio. Y así, interpretándolas a su imaginación y antojo, escribieron por verdades cosas que los indios no soñaron, porque de las historias verdaderas de ellos no se pudo sacar misterio alguno de nuestra religión cristiana. Lo que dicen que Icona es Dios Padre y Bacab Hijo Dios, Estruac Dios Espíritu Santo y que Chiripia es la Santísima Virgen María y Ixten la Bienaventurada Santa Ana y que Bacab muerto por Eupoco es Cristo nuestro Señor crucificado por Pilato, todo esto y otras cosas semejantes son todas invenciones y ficciones de algunos españoles que los naturales totalmente las ignoraron. Entonces acá está Garcilaso de la Vega, ya en los 1600, comienzo de 1600, dijo lo que los indios reportaron estas cosas a los españoles, pero uno, o los indios no sabían bien de lo que estaban hablando porque eran tradiciones muy viejas, o dos, los indios y los españoles no se entendieron entre ellos y por lo tanto los españoles interpretaron lo que más le convenía. Eso de que Bacab, que cita Benji y el otro, no sé, me acuerdo cómo se llama, Arturo creo, eso de que citan de que Bacab era Jesucristo crucificado, es invención de los españoles, dice él. Eso no es tradición nuestra. Brant Carner, apologista mormón, publicó un artículo en la revista Sunstone intitulado La cristianización de Quetzalcóatl, una historia de metamorfosis. Y este hombre, Brant Carner, para aclarar, es un defensor de la iglesia a muerte. Él publicó este artículo en los 80 y yo lo vi el año pasado en Sunstone defendiendo al libro de Mormon. O sea que este es de los más fuertes defensores de la iglesia. Así que si no le creen a él, no sé a quién le van a creer. Pero lo que él dice no es nada muy nuevo a lo que ya dije. Simplemente que quiero darle la voz de un mormón hablando de la falsedad del Quetzalcóatl cristiano. Y él dice: la religión azteca, antes de la conquista, era un mosaico vibrante de deidades y prácticas entretejidas. Pero de todo este panteón, solo un dios nativo es bien conocido en todo el mundo, Quetzalcóatl. Desde los tiempos en que Cortés fue saludado como Quetzalcóatl, que estaba regresando, el mundo occidental ha estado fascinado con esta deidad azteca. La anomalía de un legislador blanco y barbado que enseñó cultura y bondad han sido tan intrigante que muchos han pensado que tenían que ser un extranjero que había traído un nuevo mensaje a los nativos. 2 décadas después de la conquista, Quetzalcóatl fue identificado con Santo Tomás, el apóstol errante. Desde esa época, Quetzalcóatl ha sido descrito como un vikingo, un explorador chino, un extraterrestre, Moisés y Jesucristo. De manera similar, la mayoría de los mormones asumen que las leyendas de Quetzalcóatl eran simples recuerdos distorsionados de la visita de Cristo al Nuevo Mundo, tal como se describe en el libro de Mormón. La identificación de Quetzalcóatl con Cristo o cualquier otra figura no india depende de una serie de características que aparecen en fuentes nativas. Se dice que Quetzalcóatl había sido un legislador benevolente que proveyó la base moral de la sociedad. Era blanco, tenía una barba y llevaba una larga túnica blanca y se fue con una promesa de regresar y reinar otra vez.
Mientras que todas estas características tienen raíces en leyendas nativas, cada una de ellas ha sido alterada por las presiones de la conquista. Los aspectos más sorprendentes de estas características, las que sugieren que la leyenda se refiere a la visita de Cristo, son elaboraciones españoles sobre leyendas nativas. Las historias originales, tanto como puedo reconstruirlas, no apoyan la identificación de Quetzalcóatl con ningún visitante extranjero. O sea, no hay ninguna leyenda azteca en sí, que no haya sido distorsionada o interpretada por los españoles, que diga que Quetzalcóatl es un ser de otro país. Marcelino Penuelas ha descrito vívidamente el proceso que cristianizó a Quetzalcóatl. En vez de explicar el mito, las más o menos sólidas explicaciones de quienes pueden ser llamados mitófilos, mitófobos y mitomaníacos agregaron gasolina al fuego que produjo el halo de su misterio. En este caso, las observaciones originales de las creencias nativas estaban solo un poco distorsionadas, pero cada escritor subsiguiente ha, en su propio modo, alterado la leyenda para satisfacer sus propios intereses. Y fue cambiando de a poco. Es como una especie de juego de teléfono descompuesto. Si ustedes tienen que ser un grupo de una línea de personas, o la primera persona le dice algo en el oído a la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta, bla, 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 y la última repite lo que escucho, por lo general no tiene nada que ver con lo que dijo la primera. Esto es lo que pasó con Quetzalcóatl. Influencias muy sutiles estaban actuando. Por ejemplo, digamos, los españoles pensaban que Quetzalcóatl tenía una túnica blanca, que había venido a América a enseñar el evangelio a los indios, que murió crucificado, bla, 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 bla. Esto se fue pasando hasta que autores con diferentes intereses fueron enfocándose en el aspecto que más les interesaba y lo fueron agrandando y agrandando y agrandando. Por ejemplo, Benji, el mormoncito, o el otro, Arturo, tomaron el elemento que les conviene a ellos, la parte de la crucifixión y la parte de que Jesucristo fue a América, y aumentaron eso, ignorando todo el resto de la leyenda. Aunque la parte que ellos se tomaron no tiene nada que ver con la leyenda original, y la parte que ignoraron totalmente contradice lo que ellos creen. Ese es el final del juego del teléfono descompuesto. Influencias muy sutiles estaban actuando para predisponer a ciertos españoles para que vieran influencias bíblicas en las costumbres de los nativos. En el libro The Aztec Image in Western Thought, Benjamin Keane ha estudiado la literatura de temas aztecas y encontró un vínculo entre la posición de los escritores españoles sobre las políticas indias y sus actitudes hacia la civilización azteca. En otras palabras, su política estaba influenciando su perspectiva de la sociedad azteca. Estas características, estas actitudes políticas tienen una relevancia directa en la historia de Quetzalcóatl después de la conquista. Y esto tiene sentido porque, imagínense, ustedes están mirando, están aburridos en la cama, están mirando la pared y hay una mancha de humedad y de repente en la mancha de humedad encuentran una cara. O están mirando el patrón de una cortina y en el patrón encuentran un conejito. O están mirando las nubes y en las nubes encuentran, qué sé yo, un tiburón. Esto es típico, porque nosotros como personas estamos programados para encontrar patrones, para encontrar familiaridades, para encontrar cosas que ya conocemos y que son similares a cosas que ya conocemos. Entonces, cuando un español, que todo lo que ha visto en su vida está relacionado con la Iglesia Católica, nunca ha escuchado de otra iglesia más que el Islam, por ejemplo, encuentra una cultura tan opuesta y diametralmente diferente, lo único que puede hacer para lidiar con ese choque es tratar de buscar puntos en común, patrones, cosas familiares. Y al buscarlas, las encontraron. ¿No? La encontraron en la política, las encontraron en la religión, etc. En la organización de la sociedad. Mientras que el Nuevo Mundo estaba enredado en los aspectos pragmáticos de la conquista, las Cortes de España estaban en conflicto por las controversias intelectuales y morales sobre la relación apropiada entre España y los habitantes del Nuevo Mundo.
la humanidad misma de las poblaciones indígenas del Nuevo Mundo estaba en cuestión. Si los indios eran vistos como subhumanos, entonces podían ser explotados. Si eran de hecho humanos, la obligación era de tratarlos como tales e ilustrarlos. Y por eso el libro de Benjamín de las Casas se llama Apologética, Historia de las Indias, porque él está tratando de demostrar que los indios en realidad eran humanos. Los defensores más vocales de la causa india eran los sacerdotes, y los paralelos con la religión bíblica en las costumbres nativas era una característica de sus escritos, ¿no? Comparaban su religión con la de los indios, como para humanizarlos más. Ellos especularon por impreso que estos elementos sobrevivientes demostraban que los indios una vez habían sido creyentes verdaderos, pero que habían caído en la desgracia. La tesis implícita era que su aceptación previa de la religión verdadera era prueba tangible de que los nativos eran humanos. Y esta es la misma estrategia que usan los mormones. Adán y Eva eran mormones, pero con el tiempo el evangelio se fue degenerando, después con Noé volvió, con Abraham, qué sé yo, después se degeneró de nuevo, y es como olas que van y vienen. La masonería, por ejemplo, tiene la verdadera ceremonia del templo de Salomón, pero con el tiempo la fueron degenerando, la fueron cambiando, y por eso cuando José Smith restauró la ceremonia del templo es tan parecida a lo de los masones. No es que los mormones robaron a los masones, sino que los masones tenían la verdad, pero se fueron degenerando. Lo mismo con esto, los indios tenían la verdad, pero con el tiempo se fue degenerando, ¿no? Se fue pervirtiendo y fue cambiando hasta que llegó a esta locura terrible que son los indios aztecas comparados con los santos católicos. Este trasfondo en la literatura sobre los aztecas subraya una división importante en la manera en que los cronistas tempranos reportaron las leyendas de Quetzalcóatl. Los escritores anti-indios se limitaron al ídolo físico, o sea, al ídolo de piedra, y a los sacrificios hechos en su honor. Con la excepción de Cervantes de Salazar, ninguno de estos mencionaron al héroe cultural cuyas leyendas se habían hecho tan famosas. Claro, ignoraron la leyenda en sí y se enfocaron en el hecho de que la gente sacrificaba personas a la estatua del indio, ¿no? al ídolo. Estas leyendas solo pueden encontrarse en los autores pro-indios que habían dirigido su interés a un nativo cristianizado. Esta motivación subyacente modifica la historia de Quetzalcóatl. Al final, los cambios transformaron tanto lo original que una deidad nueva fue creada y una leyenda nueva nació. Ya no era el Quetzalcóatl azteca, es el Quetzalcóatl cristiano. La motivación subconsciente de cristianizar a Quetzalcóatl es evidente en las alteraciones de su ropa. Quetzalcóatl es descrito usualmente vistiendo una túnica blanca que llega a sus tobillos, mientras que esto es muy llamativo al contrastarlo con los taparrabos usados por la mayoría de los nativos. No es una prenda de vestir extranjera. Además del taparrabos, los nativos varones usaban una especie de capa llamada tilmatli, la cual era una especie de tela bajo el brazo derecho atado con un nudo sobre el hombro izquierdo, semejante a la túnica griega. El estilo más común llegaba un poco más debajo de las canillas, pero los de rangos sociales más altos las usaban más largas. Solo los hombres de mayor importancia podían llevar un tilmatli que llegara a los tobillos. Quetzalcóatl claramente calificaba para ese privilegio, porque era un dios. Cuando este tilmatli entró en la literatura española, fue etiquetada como ropa o túnica. ¿Ves? Entonces de nuevo ahí ven una cosa que para ellos más o menos le parece similar y la relacionaron, encontraron el patrón e inmediatamente hicieron la conexión. De allí en adelante la conexión con la prenda nativa se perdió. Claro, el significado original del tilmatli ya nadie lo sabía. De ahora en adelante el tilmatli era la túnica de Jesucristo. Una vez que la palabra descriptiva era principalmente española, la connotación de la prenda siguió las convenciones españolas en vez de las aztecas. El cambio de una prenda cuadrada que se ataba sobre el hombro a una ropa europea con mangas fue simple y directo. La prenda como con las cruces, ¿no? Le empezaron a cambiar las cruces hasta que era la cruz de Cristo, cuando la original no tenía nada que ver. La prenda de Quetzalcóatl perdió su forma original de una manera tal
que la relación de genealogía, un documento de alrededor de 1532, decía que estas ropas eran como los vestidos de España. Ella era lo mismo. El punto culminante en este proceso de cristianización se dio cuando Torquemada, en 1615, reportó que Quetzalcóatl estaba vestido en un hábito de fraile. Y habrá tenido el corte pelo ese de pelela que tiene en la cabeza también. Si era políticamente conveniente para los españoles que las prácticas nativas se relacionaran con la cristiandad, era aún más pragmático para los nativos seguirles el juego. Claro, les convenía a los indios mentir y decirle lo que querían escuchar. El proceso de cristianización pronto se convirtió en una calle de ida y vuelta, en la que los españoles no solamente modificaron las leyendas nativas para que encajaran con el molde cristiano, sino que los nativos usaron esos moldes cristianos en sus propias leyendas y se las vendieron a los españoles. El padre Diego de Durán recibió el siguiente reporte de un nativo. Preguntado a otro indio viejo la noticia que tenía de la ida de Topiltzin, otro nombre de Quetzalcóatl, me empezó a relatar el capítulo 14 del Éxodo, diciendo que el Papa Quetzalcóatl había llegado a la mar con mucha gente que le seguía, y que había dado con un báculo en la mar y que se había secado y hecho camino, y que entró por allí él y su gente, y que sus perseguidores habían entrado tras él, y que se habían vuelto las aguas a su lugar, y que nunca más habían sabido de ellos. Y como vi que había leído donde yo y donde iba a parar, no me di mucho por preguntarle por qué no me contase el Éxodo, de que le sentí tener noticia y tanta que fue a dar en el castigo que tuvieron los hijos de Israel de las serpientes por las murmuraciones contra Dios y Moisés. Y esa está en Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme. Durán está incuestionablemente en lo correcto al asumir que esta narrativa repite la historia del Éxodo, pero también es interesantemente paralela a la leyenda nativa de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl toma un número de gente con él en varias versiones, él llega al mar y cosas milagrosas ocurren. Quetzalcóatl también está vinculado con la serpiente. Todos estos puntos parecen haberle permitido al informante correlacionar esta historia particular bíblica con Quetzalcóatl. Pero lo importante es que el nativo relató la historia como parte de la historia de Quetzalcóatl. Las mismas fuerzas que llevaron a los españoles a elegir aspectos similares a los cristianos de las costumbres nativas, también llevaron a los indios a modificar sus propias leyendas para que encajaran más con el cristianismo. Porque imagínense ustedes, hay dos fuerzas aquí en juego. Una quiere hacer que los indios sean vistos como subhumanos y pueden ser usados como esclavos. La otra fuerza quiere justificar a los indios y hacerlos ver como humanos y que deben ser tratados como iguales. Ahora, si las leyendas indias tienen que ver con la Biblia, ¿no? Demuestra que los indios eran cristianos, y como muchos latinos sabrán, cuando uno dice ese cristiano, quiere decir esa persona. Es algo que ha venido desde esa época. Cristiano era sinónimo de persona. Entonces, si los indios eran cristianos, los indios eran gente. Ahora, cuando uno es un indio y ve eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Uno va a hacer todo lo posible para hacerse ver más cristiano de lo que es. Y uno lo ve hoy en día en los miembros de la iglesia latinos, cuando ellos mismos se dicen que son lamanitas, para hacerse ver más, como para encajar más en esa narrativa mormona, abandonando su tradición por una interpretación nueva de lo que son ellos en realidad. Entonces uno no puede culpar a estos indios por jugar el juego de los españoles, de los católicos españoles. La naturaleza benevolente de la religión de Quetzalcóatl es una faceta del mito que fue transformando tanto por los indios como por los españoles. Los informantes nativos de Sahagún eran hombres que conocían bien su propia cultura. Sahagún es un hombre que escribió un libro, también como Benjamín, como de las casas, ¿no? Relatando historias nativas, Sahagún.
Eran hombres que conocían bien su propia cultura, pero que fueron educados por los españoles y que estaban muy familiarizados con el catolicismo. Ellos enfatizaron que los toltecas, la gente de Quetzalcóatl, adoraron solo a un dios. Pocas lecciones enseñadas por los españoles eran más estridentes que su insistencia en un dios y un dios solo. Los ídolos nativos habían sido exterminados y las fuerzas de la cultura española insistieron en la tremenda importancia de este principio cristiano. Aun así, la afirmación nativa de una antigua adoración a un dios no era tan sospechosa cuando no era seguida por una lista de dioses venerados por los toltecas, una lista compilada por esos mismos informantes. Entonces decían, sí, nosotros solo adoramos a Quetzalcóatl. Y después no le decían que en realidad también adoraban como a 200 dioses más. Pero solamente al mencionar a Quetzalcóatl los hacía ver como monoteístas. Por lo tanto, más cristianos. Otro texto nativo y temprano, los Anales de Cuautitlán, es más específico sobre la relación de Quetzalcóatl y otros dioses. Hablando del mismo Quetzalcóatl, dicen que idolatrado él rezó en los cielos y que invocó a Citlalinque, a Citlayatonac, a Tonacacihuatl, a Tonacatecutli, a Tecoyiquenqui, a Yastlaquencli, a Tlayamanac y a Tlayichcatl. Incluso de mayor importancia es la afirmación de que Quetzalcóatl nunca participó en sacrificios humanos. Andrés de Olmos fue uno de los 12 sacerdotes originales enviados a México y uno de los grandes etnógrafos tempranos. Un pasaje que se le atribuye contiene esta descripción de la religión de Quetzalcóatl. Nunca admitió sacrificios de la sangre de humanos, ni de animales, y prefería los de pan y rosas, flores y perfumes y de olores. También miraba y prohibía con mucha eficacia las guerras, robos, muertes y otros perjuicios que se hacían entre ellos. Cuando las guerras eran mencionadas ante él, u otras maldades y males de los hombres, él daba vuelta la cara y se cubría los oídos para ni oírlo ni verlo. Y esto está en el libro de Bartolomé de las Casas, la Apologética Historia Sumaria. Un hombre cristiano nunca permitiría sacrificios humanos, y los escritores nativos de los anales indican que había un conflicto sobre la práctica que llevó a Quetzalcóatl a irse de Tulla. A pesar de estas importantes fuentes tempranas, parece que esta parte de la leyenda también pasó por un cambio cosmético que eliminó toda asociación con los sacrificios humanos. Dos fuentes tempranas y muy importantes son la Histoire du Mexique y la leyenda de los soles. En ellas se dan diferentes versiones de un episodio en la vida de Quetzalcóatl. En el relato de la Histoire, los hermanos de Quetzalcóatl regresaron para ver a Quetzalcóatl y le hicieron creer que su padre había sido transformado en una roca, y lo persuadieron a que sacrificara y ofreciera algo a esa roca, tal como leones, tigres, águilas, animales pequeños, mariposas, ya que él no podía encontrar esos animales. Y como él no quiso obedecerles, quisieron matarlo, pero él escapó de entre ellos y subió a un árbol o algo semejante, encima de la misma roca, y les tiró flechas y los mató a todos. Habiendo hecho esto, otros vinieron buscándolo con honores y tomaron las cabezas de sus hermanos y vaciaron las calaveras para hacer vasos de beber. Esto es muy diferente al Quetzalcóatl de los frailes, que se cubría los ojos y los oídos para que no le recordaran de la muerte. Aún más importante es el relato de leyenda de los 5 soles. Sus tíos se enojaron mucho y luego se fueron. Apanecatl, caminando por delante y enseguida subió inútilmente, pero Seacatl, otro nombre de Quetzalcóatl, se levantó y le quebrantó la cabeza con un vaso de barro muy liso. Por eso cayó hacia abajo. Inmediatamente Quetzalcóatl atrapó a Soltón y Cuiltrón. Las bestias soplaron en el fuego y él los mató rápido. Ellos se juntaron, cortaron un poco de su carne y les abrieron los pechos. Esto está en Teogonía e Historia de los Mexicanos, página 125. Si bien el sacrificio humano no es... Y yo quiero aclarar un poco acerca de estos libros que estoy citando. Muchos de estos están disponibles en archivo.com o .org o en el sitio de la UNAM. Entonces las traducciones que estoy ofreciendo no son traducciones mías
del artículo de Gardner, sino que son citas originales de los libros, ¿no? Originales. Pero 2 o 3 que no pude encontrar, entonces a esas las tuve que traducir yo, especialmente esa del libro francés, ¿no? Si bien el sacrificio humano no es mencionado explícitamente, las indicaciones son abrumadoras. No solo les abrieron los pechos, supuestamente para sacarles el corazón, sino que el fuego también nos recuerda de una forma azteca de sacrificios humanos. Con estas historias de fondo, no es sorprendente encontrar que la ciudad más importante de Quetzalcóatl entre los mayas, Chichén Itzá, está impregnada de iconografía de sacrificios humanos. La mejor hipótesis para explicar... Y para mí Chichén Itzá es una ciudad tan llena de contradicciones. Porque arquitectónicamente esa ciudad es increíble. O sea, yo nunca he visto algo más imponente que el templo de Chichén Itzá, la pirámide. Además, la cancha de fútbol, no sé cómo se llamaría, pero es un campo de juego de pelota. Es increíble también la arquitectura, la ingeniería usada. Y le pido disculpas a los mexicanos que me escuchen, que ya saben todo esto, pero cuando yo fui a Chichén Itzá, nos mostraron, si uno se para en el medio de la cancha de fútbol, de pelota, y golpea las manos, o grita, la cancha está diseñada de tal forma que repite lo que uno dice 7 veces. Y el 7 era un número sagrado para los aztecas, ¿verdad? Otra cosa es que había 2 como torres para ver la cancha, uno en cada punta, en lo que sería ahora en los arcos, ¿no? Donde están los arcos, ahí estaban las torres para ver el juego de pelota. Y cuando uno susurraba o hablaba hacia el costado, en una de esas torres, la persona en la otra torre, la cancha estaba diseñada de tal manera que la persona en la otra torre podía escuchar lo que la persona en la otra punta le estaba diciendo. Ahora, lo irónico, o la contradicción en semejante avance tecnológico, es que el juego de pelota se hacía para que el equipo ganador fuera sacrificado a los dioses. Entonces tenemos ahí un avance tecnológico tan grande y un barbarismo tan grande a la misma vez. Y por eso el templo de Chichén Itzá está tan lleno de simbología de sacrificios. La mejor hipótesis para explicar los relatos tempranos del horror que Quetzalcóatl siente por los sacrificios humanos es que las leyendas nativas fueron transformadas conscientemente por los indios para mejorar su situación frente a sus amos españoles. En el centro de México esta influencia pudo notarse en la cristianización de la religión de Quetzalcóatl. El mismo patrón se repitió fuera de la religión mexicana central, pero con un giro interesante. Entre los mayas, Quetzalcóatl se convierte en el chivo expiatorio en lugar del héroe. Según un informante nativo de Mérida, Yucatán, en 1581, dícese que los primeros pobladores de Chichén Itzá no fueron idólatras, hasta que Kukulcán, el nombre maya de Quetzalcóatl, capitán mexicano, entró en estas provincias, el cual enseñó la idolatría, antes de que tuvieran noticia de un creador de todas las cosas, de la creación del cielo y de la tierra, y que la caída de Lucifer y la inmortalidad del ánima y del cielo y del infierno y del diluvio general. Y esta está en la colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar, página 271. Si no tenemos en cuenta los nombres, la historia es paralela a muchas otras de México Central. La gente más antigua sabía de las religiones cristianas y eran exactamente el tipo de gente que los sacerdotes estaban buscando. Lamentablemente algún diablo vino y los forzó a cambiar. Es claro que esta es una historia contada bajo los dolorosos dictados de la conquista, y que los actores en este drama fueron cambiados para acomodar los intereses regionales. Tal vez el aspecto más confuso del mito es la referencia a un Quetzalcóatl blanco. El ídolo del dios siempre fue pintado de color negro,
y no sé de ningún texto nativo o español temprano que mencione específicamente una piel blanca. No he podido encontrar el punto en el que este concepto entre en la leyenda, pero es claro que no es parte de la información importante en el tiempo de la conquista. Puedo ofrecer solo una fuente posible para este tema. Quetzalcóatl es asociado con el oeste, el cual en el símbolo azteca es de color blanco. Por lo tanto, Quetzalcóatl es blanco como indicación del oeste, tal como otras deidades son rojas, azules y negras cuando se las asocia con las otras direcciones cardinales. Se puede argumentar que la elevación de Cortés a la condición de Quetzalcóatl regresado era a causa del color de piel, pero la evidencia temprana no apoya esa conclusión. Los españoles fueron venerados como dioses, pero según Sahagún, los esclavos negros que llegaron con ellos también fueron llamados dioses. O sea, no era cuestión de piel. ¿Se dan cuenta? Claramente la piel negra no era un requisito para la deificación. Los españoles eran dioses por virtud de sus naves milagrosas, las cuales parecían ser templos flotantes, y por sus palos que escupían truenos y fuego y que causaban que los árboles se cayeran. Era el milagro de quienes eran, más que su color, lo que activó la imaginación de los nativos. En Visiones de los Vencidos, Miguel León Portilla reporta sobre uno de los pocos comentarios por parte de los aztecas con respecto al color de piel de los españoles, el cual dice simplemente: su piel es muy blanca, más que la nuestra. Y eso es todo. Todas las referencias de Quetzalcóatl como un dios de piel blanca parece ser rastreado a nuestra propia inclinación cultural de vincular al blanco con el color de piel. Imagínense un indio viviendo en América antes de la conquista, que nunca había una persona de color blanco, me imagino con excepción de algún albino, ¿no?, que haya vivido entre ellos. Cuando ven a un rubio, a un gringo, ellos no lo consideran blanco, porque el color de una persona blanca no es el blanco, el rosado, es el durazno, pero no es blanco. Entonces, cuando hacen que Quetzalcóatl sea blanco, no tiene sentido que sea porque es europeo. Esa es una concepción occidental. Al remover las influencias españolas, Quetzalcóatl se convierte otra vez en un dios muy azteca, incluyendo en sí la dualidad de lo bueno y de lo malo que caracteriza al panteón azteca. El clima moral y político de la conquista generó presiones que seleccionaron ciertas facetas de la tradición nativa y que la presentaron en una manera que la hacía parecer cristianas. Los padres cristianos tempranos encontraron evidencias debajo de cada árbol, pero ninguna rama produjo más frutos que Quetzalcóatl. Los siglos que han pasado han expandido estos temas hasta el punto de que nuestros conceptos populares de la deidad han reemplazado el entendimiento nativo sobre su propio Dios. Entonces, lo que habla Benji y el Arturo ese acerca de Quetzalcóatl y los diferentes relatos mormones acerca de Quetzalcóatl no se refieren al Quetzalcóatl maya o azteca, se refieren al Quetzalcóatl español, a la interpretación española de Quetzalcóatl. Personalmente, dice Gardner, estoy satisfecho de que una reconstrucción de Quetzalcóatl nativo no deje lugar para identificarlo con ninguna de las sugerencias populares que vinieron más tarde. Mientras que lamento la muerte de una figura popular del folclore occidental, encuentro que el Quetzalcóatl nativo es igualmente fascinante y desafiante. La cristianización de Quetzalcóatl es simplemente el capítulo final en la larga historia de una de las tradiciones religiosas más importantes del hemisferio occidental. Cuando ya no tratemos de averiguar quién no es, tal vez su verdadera historia pueda ser contada. Si les gustaría participar, como dije en el programa anterior, traduciendo artículos, avísenme, yo les comparto la carpeta con todos los archivos a traducir. Me pueden contactar por el sitio web pesmore.com o por Facebook a Manu Zein, Zein, o
a manuel@pesquisasmormonas.com, como más le guste. Y pesquisas es con S. Yo creo que a mucha gente le gusta escribir pesquisa con Z. Vaya a saber cuántos emails se perdieron en el camino a causa de eso. Pero pesquisas, si uno lo escribe correctamente, es todo con S. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué agregar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias.